¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se ahogó la orquesta? Me voy a Colombia. Recordemos que Perdida es un remake de la cinta colombiana La cara oculta. Entonces, Jorge, ¿qué elementos divergentes entre ambas películas resaltarías? La intimidad de los personajes, ¿no? Que la mirada en Perdida es más incisiva en su relación y en su lado oscuro. Que la película es, creo que nuestra versión es más dolorosa, más de piel que la original, se centra mucho en esta anécdota, pero es más lúdica, como más inocente, digamos, en todo lo que sucede, y aquí está retacada de pasión, ¿no? De decisiones tomadas a partir de esos sentimientos. Creo que esos son los dos elementos, ¿no? que diferencian la una con la otra. Ahí se sientan los violines, atrás las maderas. ¿Y tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos, muevo las manos mientras ellos hacen todo el trabajo. En materia de los sentimientos, justamente Carolina creo que es un personaje saturado de ellos y que por eso también se desencadenan ciertas situaciones. Entonces, Paulina, no sé, ¿cómo fue tu proceso para encarnar a este personaje? Pues yo creo que hubo muchos, porque es un personaje que pasa por circunstancias muy específicas y que desatan estados en los que probablemente en la vida normal de alguien pues no vives, pero un poco es cuando te dejas llevar por ese sentimiento básico de alguna forma, de pasiones bajas, feroz, que te lleva a unos lugares pues quizá oscuros, y creo que es lo que buscaba Jorge y lo que tratábamos de encontrar con los personajes, y es que se pusieran en contacto pues con esta oscuridad que todos tenemos en un momento dado. Carolina es una mujer que siempre está muy en control y que, jugando justo con ese control, pues se le sale su propio juego de las manos, y de eso se trataba el ejercicio, de encontrar cómo le pasa esto a partir del cuerpo, a partir de su estado físico incluso, y de sus motivaciones. Bueno, y volviendo al hecho de que es un remake, este es un asunto que suele levantar mucha polémica, ¿no? Respecto a la industria mexicana actualmente. Hay quienes lo equiparan como una escasez de ideas originales. No sé, a estas sentencias, ¿cómo responderían ustedes? Pues yo no creo que el remake sea necesariamente eso. Yo creo que pensar en ideas originales puede llegar a ser incluso ingenuo, porque toda idea original también está llena de referentes, y creo que rescatar historias que fueron exitosas en otro país y ese ejercicio que plantea Dínamo, que es el que trae esta historia a manos de Jorge, al final... ¿acaso no todos los seres humanos estamos viviendo las mismas historias, pero en distintos contextos? O sea, de eso se trata un poco el ejercicio cinematográfico también. Cómo cuento la misma historia de manera distinta. Ese ejercicio para mí ya solo es muy interesante, y yo lo veo como dos películas completamente distintas. Es como... retomar algo que funciona y enriquecerlo con un universo nuevo. Yo creo que la diferencia es entre refrito y remake, digamos, ¿no? O sea, el refrito es una cosa que no hay ninguna propuesta artística, no hay ninguna propuesta narrativa, no hay nada extra, es simplemente tratar de emular un éxito comercial. Creo que se vale que una historia que fue contada de una manera astuta, bien, y que tuvo cierto éxito, se vuelva a contar desde una perspectiva completamente distinta. Como ver La furia en el camino de Mad Max, pues es un western, como cientos de westerns que se contaron, pues. Al final es eso, o sea, darnos la oportunidad de contar una historia que ya se contó, pero dotarla de ciertos elementos que la hagan propia, y eso es lo que le da originalidad, ¿no? Y sí, siempre es un ejercicio interesante, porque aparte es una historia que mucha gente acá no conoce. O sea, para México es una historia nueva, porque esta es una película del 2011, colombiana, y si algo tenemos que
yo diría mejorar como industria latinoamericana o iberoamericana es compartir más entre nosotros nuestras propias producciones. Es muy difícil que una película colombiana la vean aquí en México, es como de nicho muy particular. Entonces es como hacemos mucho énfasis en eso del remake y quizá eso por la connotación negativa que a veces hay con eso juegue en contra, pero en realidad en este caso es para México una película nueva.